Queridos hermanos, vamos a empezar entonces nuestra clase de escatología bíblica y hoy vamos a hablar sobre la restauración de Israel. La restauración de Israel. La semana pasada hablamos sobre los 144,000 sellados y hoy vamos a continuar con esos 144,000 sellados que tiene como objetivo, lógicamente, la restauración de Israel. Cuando yo digo restauración de Israel, estamos hablando que el pueblo de Israel está endurecido y que hay un programa de escatología para ellos y ellos van a ser restaurados como nación, como pueblo de Dios. Y mira, aquí solamente ellos tienen un muro para orar, nada más. Pero esta tierra que tú ves acá pertenece a los palestinos o lo que hoy se conoce como Cisjordania o los países musulmanes donde adoran a Alá. Aquí no adoran a Dios. En esta mezquita adoran al Dios Alá, que es el Dios Luna, es la luna realmente. Entonces, los judíos no tienen templo y por lo tanto es un golpe mortal para Israel. No tener templo, eso es increíble. Lo más sagrado de Israel es la capital, Jerusalén, y esto de aquí realmente, antiguamente era Jerusalén. Y está en manos de, por decirlo así, de gentiles. Entonces la capital, aunque es Jerusalén, no toda Jerusalén es parte de Israel. Hay una Jerusalén partida en dos. Entonces, los 144,000 van a cumplir un papel muy importante en el programa de Dios a favor de Israel, y es la restauración. Ahora, si es simbólico, los 12,000 de cada tribu, yo creo que es literal, pero si es simbólico, es más o es menos, no hay problema. Eso no afecta en nada la enseñanza escatológica porque el fin es el mismo, es restaurar la nación de Israel. Y para eso vamos a entender algo importante. Vamos a abrir Biblia en este momento en el libro de Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 para conocer el tema de la restauración. Conozcamos este tema. Lucas capítulo 21, verso 20. Lucas 21, 20 hacia adelante. Tengan Biblia abierta, por favor, y lapicero y cuaderno. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces de que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta, ojo lo que dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y vamos a hablar entonces este tema. Los gentiles realmente, ¿qué son? ¿Qué son los tiempos de los gentiles? ¿Qué significa todo eso? Mientras la iglesia está en la tierra, nadie de Israel se salva para una relación especial con los judíos. Israel está en incredulidad. Lo puse en rojo porque quiero que capte bien este tema. Escuchen bien de nuevo. Mientras la iglesia esté en la tierra, nadie de Israel se salva. Sí se pueden salvar para aceptar a Cristo, pero me estoy refiriendo para una relación especial con los judíos, porque el programa escatológico de Israel está cerrado todavía y aún no empieza. Por eso que los 144,000 van a ser sellados para empezar el trabajo de la restauración de los judíos. Hoy Israel está incrédula. ¿Qué pasa si un creyente, un judío de la religión judía acepta a Cristo? Dice aquí, todos los que son salvados hoy, en este momento, son salvados para ocupar una posición en el cuerpo de Cristo. O sea,
se convierten en iglesia. Repito, todos, inclusive los propios judíos, se convierten en judíos mesiánicos. Ellos irán en el arrebatamiento de la iglesia y quedarían entonces los judíos liberales y los judíos ortodoxos. No olviden que hay tres grupos, yo les expliqué la semana pasada. Todos los que hoy son salvados para ocupar una posición del cuerpo de Cristo, porque dice que somos su cuerpo, donde el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes, inclusive los judíos mesiánicos. Quiere decir que los 144,000 no podrían ser mesiánicos, porque los mesiánicos ya creen en el Mesías, ya creen en Cristo y por lo tanto se van en el arrebatamiento. La iglesia tiene que estar ausente durante la 70ª semana, está hablando de la gran tribulación, porque del remanente salvado de Israel, Dios sella 144,000, 12,000 de cada tribu, de acuerdo a Apocalipsis 7:14. Quiere decir que la iglesia no podría estar en la gran tribulación porque empieza un programa para los judíos. Y no puede haber dos programas a la vez. No hay restauración de Israel. No puede haber un milenio para Israel porque la iglesia aún está en la tierra y la iglesia tiene que cerrar su ciclo. Así que vamos entonces, para entender este tema a profundidad, conozcamos la diferencia que existe entre la plenitud de los gentiles con los tiempos de los gentiles, porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, Lucas 21:24, leo el texto de nuevo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahora, vamos a ver Romanos 11:25 para ver qué dicen con respecto a la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 25. Busquen por favor Romanos 11:25. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí veo algo importante, que la plenitud de los gentiles es diferente con los tiempos de los gentiles. Y vamos a sacar una escatología de cada una de ellas. Y como estamos hablando de Israel, vamos a conocer entonces qué son los tiempos de los gentiles. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? Aquí me permite poner el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo comenzó? Bueno, aparece en Jeremías 25:8-9. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que venga todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de error, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Bien, cuando dice aquí los tiempos de los gentiles, voy a resumirlo, se está refiriendo entonces al tiempo que los gentiles, gente significa naciones, gentiles significa países, paganas, pueblos, gobernarán, subyugarán, esclavizarán, gobernarán a Israel. Porque Israel estaba bien. Quizás tenía guerra contra los asirios, quizás tenía guerra contra los egipcios, y a veces perdían, a veces ganaban. Tuvieron jueces por 450 años, según Hechos 13:20, tuvieron jueces que los gobernaron. Llegó el rey, por primera vez el rey Saúl, después el rey David, después el rey Salomón,
y después vinieron reyes, pero llegó el punto donde Israel empezó a desobedecer a Dios, a no darle descanso a la tierra, a seguir adorando ídolos, y el Señor ya había anunciado que si ellos no obedecían los mandamientos de Dios, los gentiles iban a gobernarlos. Y ahí se cumple entonces lo que dice aquí. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Tenemos aquí, por ejemplo, hubieron 3 deportaciones en el 605, 597 y 586. Deportaciones hacia Babilonia. Ya. Y aquí yo puse, mira lo que dice aquí, 70 años incluyendo esto de aquí. Mira, esta flecha que está aquí, color, ¿qué color es esta? Morado, ¿no? Creo que es morado. O lila. Bueno, si no es lila es morado, pero una de las dos es. Mira, el comienzo del tiempo de los gentiles entonces empieza aquí. Por lo menos en el año 600 antes de Cristo. Unos dicen 595, otros 577. Bueno, no importa, cualquiera que sea el tiempo, pero es cercano. ¿Ok? Es cercano, está por ahí mismo. Entonces, yo lo que quiero que te concentres es en esta flechita de aquí. ¿Ya? Mira lo que dice aquí. Aquí Israel restaura el templo por Esdras en el 536, el mismo que fue destruido en el 600 antes de Cristo por Nabucodonosor. Ese templo es el templo de Salomón. O sea que el templo estuvo realmente 360 años nada más porque fue construido en el 960 antes de Cristo. Quiere decir que al 600 estuvo 340, 360 años el templo, y luego vino el rey de Babilonia y destruyó el templo. Totalmente lo quemó, destruyó la ciudad, y Jerusalén fue destruida totalmente y se fue 70 años a Babilonia. 70 años. ¿Te imaginas perder su cultura, perder su ciudad, perder su alimento, su riqueza, su pueblo? Todo se perdió, todo, totalmente todo, porque Dios castigó a Israel por su desobediencia. Por ejemplo, hay una profecía en Deuteronomio capítulo 28 que dice, verso 49, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. El Señor hará que tus enemigos te derroten. El Señor te desterrará junto con tu rey, te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocieron o conocían. Ya, esto ya se previó en Deuteronomio. Y ahí está hablando ya muchos años antes de la construcción del templo. Pero aquí, ya en el tiempo de Jeremías, permíteme bajar el volumen a esto, perdón un ratito. Ya. Pero dice aquí en Jeremías 25:11, todo este país quedará reducido a horror y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Aquí está la imagen más o menos para entenderlo. Este es el ejército de Babilonia y aquí están los judíos que están saliendo de Jerusalén rumbo a Babilonia, lo que hoy es Irak moderna. El viaje que hicieron estas personas fue de 5,000 kilómetros. Imagínate lo que pasó. 5,000 kilómetros a pie, que no había avión, que tren, nada, a pie.
Ese era el juicio de Dios que vino sobre Israel. Entonces, este es el comienzo del tiempo de los gentiles. Los gentiles significa que iban a gobernar a Israel. ¿Y cómo quedó Jerusalén? Entonces, Jeremías, quiero que todo el mundo lea Jeremías. Busquen, por favor, en este momento. Perdón, Lamentaciones. El libro de Lamentaciones. ¿Saben quién escribió Lamentaciones, verdad? Jeremías. Busquen todo el mundo. Quiero que todo el mundo busque el libro de Lamentaciones. Y mira cómo quedó Jerusalén cuando empezó el tiempo de los gentiles. Busquen ahí Lamentaciones capítulo 1. Lamentaciones capítulo 1 en adelante. Así quedó la ciudad. Dice así: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en las noches y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Amantes se refiere a ídolos, ¿no? A demonios. No tienen quien la consuele y de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre sus estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud ¿de qué? De sus rebeliones, y sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Bueno, todo Lamentaciones, que son ¿cuántos capítulos? Son 3, 4, 5 capítulos. Si gustas, después que termine el seminario, puedes continuar leyendo Lamentaciones. Y te vas a dar cuenta cómo quedó Jerusalén cuando comenzaron los gentiles a gobernarlos. Es increíble. ¿Sabes qué es dejar su patria, su tierra? Dejar todo, de un momento a otro perderlo todo. Y todas estas personas, los mayores de edad, fallecieron en Babilonia. Solamente los muchachos y niños, adolescentes, seguían con vida. En el caso de Daniel estaba aquí en esta cola, yéndose. Él era un jovencito, era un muchacho. Y él estuvo 70 años en Babilonia. 70 años, gracias a Dios que le fue bien porque él fue un hombre de Dios. Pero mira, quiero que leas tú Daniel capítulo 9 para que veas cuál fue la actitud de Daniel con respecto a los 70 años. Busquen Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Mira lo que dice. Daniel capítulo 9. Rápidamente busquen Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, ya Babilonia había caído y Medo-Persa era el segundo imperio gentil. Medo-Persa era el imperio gentil que dominaba el mundo en aquel entonces. Por eso dice que cuando murió Nabucodonosor, pues cayó luego más adelante Babilonia, el imperio, y vino Medo-Persa. Entonces dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero, o sea, apenas arrancó el imperio medo-persa, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volvamos entonces a Jeremías. Daniel vivió esos 70 años en Babilonia. Babilonia era la ciudad de Daniel en ese entonces. Pero lo bueno que podemos sacar aquí espiritualmente es que Daniel, a pesar de vivir en un país pagano donde adoraban al dios Marduk, donde adoraban a otros dioses y comían cosas inmundas, Daniel en 70 años nunca abandonó su fe. Nunca.
lo vieron desanimado, que iba a dejar al Señor. No, ya Señor, ya no te sigo porque tengo muchos problemas en la vida, así que no quiero saber nada de la vida. No, Daniel estuvo ahí. El foso de los leones, no se lo comieron los leones. Y él, a pesar que habían edictos en contra de él para no adorar al Dios verdadero, a él no le importaba la ley. Y Dios se glorificó en Daniel. Bueno, lo que te quiero decir, hace referencia es con respecto al comienzo de los gentiles, y ahí estaba Daniel, ahí estaba Sadrach, Mesach, Abednego. Ahí estaban. Entonces, todos los que eran mayores de edad murieron, nunca vieron su libertad. Y los jóvenes volvieron cuando regresaron a construir una ciudad que sus padres un día la tuvieron. Eso hace la rebelión contra Dios. Sigamos. El regreso de los judíos de Babilonia. Ya esta es una generación totalmente nueva. Ya los otros ya murieron y esta es la generación que nació en Babilonia, pero eran judíos y volvieron a Jerusalén. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Está claro entonces que cuando volvieron los judíos a Jerusalén, al poco tiempo construían la ciudad, construían las casas artesonadas, dice la Biblia, hermosas casas, pero no habían construido el templo. Ahí fue que Dios llamó la atención a través de Nahum, Habacuc, Sofonías, y luego Esdras, Nehemías. Bueno, todos vivieron al mismo tiempo, Zacarías, para que Israel, que había vuelto de la cautividad, construyan el templo, porque solo construían sus casas, pero no construían el templo. Bueno, aunque los judíos habían vuelto a Jerusalén, a reconstruir a Jerusalén, no eran libres porque seguían gobernados por los gentiles. Inclusive en el tiempo de Jesucristo era Roma el que dominaba el mundo. Y Herodes y Pilatos eran romanos, y si eran, digamos, judíos, pero estaban al servicio de Roma, pero eran romanos realmente. Es como los embajadores. Aquí hay una embajada y el embajador es un americano. Así es un gringo. Entonces, Pilato y Herodes pues eran romanos y estaban al acorde de las leyes de Roma. Y los judíos tenían que pagar impuestos. Eran subyugadas por los gentiles. Bien, estamos aprendiendo, ¿verdad? Dice aquí, los últimos 42 meses del dominio gentil hacia Israel. ¿Cuándo termina? Aquí tenemos la gran tribulación. Quiero que leas Apocalipsis 11 del 1 al 2. Busquen por favor Apocalipsis capítulo 11, 1 y 2. Apocalipsis 11, 1 y 2. Y aquí se ve claramente que los gentiles seguirán gobernando en el tiempo de la gran tribulación. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahí ya se ve claramente que Israel ya tenía templo. El anticristo se los había entregado, ya tenían templo, dicen que adoraban, estaban ya en el altar, adoraban a Dios en ese templo. Pero mira lo que dice en el verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo los gentiles, aún en la gran tribulación, gobernarán al mundo? Pues lógicamente los gentiles se refiere al ejército del anticristo. Porque todo el mundo estará a favor del anticristo y por ende atacarán a Israel. Y por eso es que viene la segunda venida para acabar con el imperio gentil. Y aquí Lucas 21, 24, que ya lo leímos, dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se va a cumplir? Aquí.
¿Cuándo es el fin del tiempo de los gentiles? Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, los gentiles. O sea que cuando Cristo viene por segunda vez, los gentiles que dominarían a Israel van a ser destruidos por Cristo, por Jesucristo. Entonces, cuando Israel entra al milenio, ya los gentiles nunca más dominarán a Israel. Y por esa razón es el milenio. Para Dios glorificarse a través de su pueblo Israel, a fin de que los gentiles reconozcan que Israel tiene Dios. Y esto no creen o no entienden las personas que dicen que la iglesia estará en el milenio. No sé por qué dicen eso. Es porque no conocen la estructura de la Biblia ni la estructura escatológica de la Biblia. Pero aquí empieza el milenio. Después de la segunda venida empieza el milenio, donde los gentiles, ¿qué va a pasar con los gentiles? Algunos, claro, aquí van a morir, ¿ve? Van a morir. Pero los que no alcancen a morir, ¿qué va a pasar con ellos? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19. Busquen Apocalipsis capítulo 19. Veamos. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Esa espada aguda que sale de su boca, ¿para qué es? Para herir con ella a las naciones. O sea, que ya no habrá más gobierno gentil que subyugue a Israel. Porque ahora el Señor regirá a las naciones gentiles con vara de hierro, con vara de hierro. Las va a subyugar. Es tremendo cómo el comienzo de los gentiles empezó con Babilonia y termina en la segunda venida de Cristo, el de los gentiles. Ahora sí podemos entender entonces, ya que estamos aquí, ahora sí podemos entender cuál es el tiempo de los gentiles. Vamos a leer de nuevo, vamos a ver de nuevo, Lucas, todo el mundo Lucas 21, 24, porque ahorita lo vamos a leer de otra manera, con otra mentalidad. Lucas 21, 24. Leamos Lucas capítulo 21, verso 24. 21, 24. Ahora sí lo vamos a leer de nuevo, ¿no? Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Y cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Aquí, en la segunda venida. Bien, entonces, ¿cuántos imperios estuvieron gobernando a Jerusalén? ¿Quieren saber? Vamos a ver. Vamos a traer mi cosita aquí. Vamos a ver, mira. ¿Cuántos imperios? Tenemos el primer imperio gentil, que es Babilonia. Primer imperio gentil, Babilonia. El segundo gentil, Medo Persa. El imperio de los medos y los persas. El tercer imperio gentil es el imperio griego. El cuarto imperio gentil, el imperio de Roma. Y el quinto imperio gentil es
el anticristo. Ahí está. Ya sabemos entonces, aquí está. Pongamos aquí. Ya. El gobierno de los gentiles. Vamos a quitar esto de aquí. Esto es para imagen. Pongámosla más grandecita. Ya. ¿Listo? Entonces ya saben ustedes cuál es el punto a que vamos a hacerla más grande aquí. ¿Listo? ¿Ya saben? Arrancó con el tiempo de Babilonia cuando fueron llevados cautivos y terminará en el tiempo del anticristo. Todo esto es el imperio gentil. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? Aquí y termina aquí. ¿Listos? ¿Está claro, no? Muy bien, vamos a seguir. Ahora veamos lo siguiente. La restauración de Israel. Dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Mira lo que dice, hasta que haya entrado, no dice los tiempos de los gentiles, dice la plenitud de los gentiles. Eso es otra cosa. ¿Qué significa hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? ¿Cuál es la diferencia entre la plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles? Y luego todo Israel será salvo. Aquí dice que será salvo, o sea, será restaurado. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Aquí está hablando ya la segunda venida, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí es que serán salvos, sanados, limpiados su pecado. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Toda esta parte proviene del libro de Jeremías. Se está profetizando desde el libro de Jeremías, capítulo 30, 31, 32 y 33. Me gustaría que puedas leer esos 4 capítulos para que te des cuenta cómo Jeremías, el mismo Jeremías en plena deportación, algunos dicen que Jeremías no se fue en la deportación, al profeta lo dejaron y estuvo ahí profetizando al poco pueblo que quedó. Ya. Pero y Jeremías habla de la restauración de Israel. En Jeremías capítulo 30, 31, 32, 33 y 34. Quiero que te leas esos 4 capítulos. Cuando tú leas con esa mentalidad universal que te estoy hablando, pues ahí vas a darte cuenta en qué consiste la salvación de Israel. Sigamos. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Vamos para entenderlo. O primero, los tiempos de los gentiles, porque quiero terminar con el punto. ¿Qué son los tiempos de los gentiles? Aquí está. Son 3 respuestas. Es el tiempo donde Israel comenzó a ser gobernado por los imperios gentiles, que ya lo hablamos. ¿Cuándo comenzó? Dio inicio desde la invasión del imperio de Babilonia. ¿Cuándo terminará? Terminará cuando el gobierno gentil del séptimo imperio, el gobierno del anticristo, sea vencido en la segunda venida. ¿Por qué digo el séptimo imperio? Cuando la Biblia habla de 5 imperios gentiles, pero yo estoy hablando de séptimo imperio. Porque la Biblia dice que el anticristo va a traer consigo 7 cabezas. Apocalipsis capítulo 13. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 y 10 cuernos. Entonces, el imperio gentil es aquí, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el anticristo. Aquí están los 5. Pero trae las 2 características que es Egipto y Asiria. O sea que el anticristo trae 7 cabezas porque son 7 imperios.
Pero en estos dos imperios, Israel aún no entraba no eran cautivos, aunque eran cautivos en Israel, pero no eran todavía una nación liberada. El pueblo asirio, en cambio, nunca fueron subyugados por los asirios 50 años. Quizás tenían guerras, pero nunca perdieron su ciudad ni su país. Está claro ahí, ¿no? Por eso dice aquí, se terminará cuando el gobierno gentil del séptimo imperio, el gobierno del anticristo, sea vencido en la segunda venida de Cristo. Y aquí está Apocalipsis 19:21 que ya leímos, y Daniel 2:44, que habla de que de esa estatua que vio Daniel, o sea, que realmente vio Nabucodonosor, pero Daniel interpretó y dice que viene una piedra gigante y pega contra los pies de la estatua y los hace pedazos, y de ahí se levantará un reino que no tendrá fin. Ahí se ve la caída del imperio gentil. En la estatua se ve todo. Después hablaremos bien sobre la estatua de capítulo 2 del libro de Daniel. Bien, ahora vamos entonces a los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Es el tiempo de la gracia que cayó sobre los gentiles, naciones no judías, a causa del rechazo de Israel hacia el Mesías. ¿Cuándo comenzó? Cuando cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles en el libro de los Hechos. ¿Cuándo terminará? En el arrebatamiento de la iglesia, cuando entra el programa de Dios para Israel. Vamos a explicar bien esto. Ya sabemos qué es el tiempo de los gentiles. Ahora, ¿qué es la plenitud? Ahí se refiere, en cambio, a cómo las naciones gentiles, en el caso de nosotros, hemos aceptado al Señor. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a leer Hechos 9:15. Busquen Hechos, quiero que lean Hechos, capítulo 9, versículo 15. Hechos 9:15. Y mire que el Señor le da una profecía a Saulo de Tarso. Una profecía le dice lo siguiente. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y también de los hijos de Israel. Ya el Señor está profetizando la plenitud de los gentiles. Por eso Pablo es apóstol de los gentiles. Porque el mismo Señor le dijo cuando llegó a Damasco, ahí cuando la luz resplandeciente lo cegó, ahí fue que él se convirtió al cristianismo. Quiero que lean Romanos 11:11. Busquen Romanos capítulo 11, verso 11. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y el título dice en Romanos 11:11, la salvación de los gentiles. ¿Está claro entonces? Que la plenitud significa llenura, estar llenos, empezó cuando los gentiles aceptaron a Cristo. A eso se refiere plenitud de los gentiles. Vamos a leer Hechos 10:25. ¿Cuándo comenzó? Cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Hechos 10:25. Hechos capítulo 10, verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy también hombre. Versículo 30 y 26. Bueno, ya está. Ahora vamos a leer el verso 34. Verso 34, 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora leamos el verso 44.
44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, fieles de circuncisión se refiere a judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Los gentiles. ¿Cuándo comenzó entonces la plenitud de los gentiles? Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Ahí. Otros dicen que empezó en Hechos 2, porque ahí habían de todos los idiomas que hablaban en lenguas, porque dicen que los 120, pero los 120 eran judíos que hablaban otros idiomas. Ahí no hay referencia que sean gentiles, sino judíos. Pero para mí, en mi concepto, la plenitud de los gentiles, cuando vino el Espíritu Santo y la salvación de los gentiles, fue aquí, en Hechos 10:25. Ahí empezó todo. De ahí vino Pablo, de ahí empezaron todos los gentiles a conocer a Dios. ¿Cuándo terminará la plenitud de los gentiles? Terminará en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué el arrebatamiento de la iglesia? Porque ahí es cuando entra Dios a trabajar, a procesar. ¿Se acuerdan de los 144,000? Ahí empieza Dios a trabajar con Israel a través de los 144,000 sellados. ¿Se dan cuenta? ¿Está clarísimo? ¿Está súper claro? Muy bien, me alegra entonces que hayan aprendido esta clase básica, definida. Ahora tú ya sabes la diferencia entre los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Entonces, ahora sí podemos entender lo que dice Romanos capítulo 11, verso 25. Verso 25. Vamos a leer Romanos 11, 25. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que Israel seguirá duro hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por eso nada se puede hacer. ¿Tú crees que ganarse un judío es fácil? ¿Se lo podrá ganar? Sí, pero si queremos entender que la salvación de los judíos es nacional, entonces tendrá que haber un programa específico. Y no sucederá mientras la iglesia está aquí. Por eso dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando entra la plenitud de los gentiles, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, empieza ahora sí Dios a trabajar con Israel. ¿Para qué? Mira lo que dice aquí en el 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Está claro? ¿Clarísimo? Se lo di bien masticadito, bien sencillito. Aunque es un tema profundo, tú no vas, esa predica no la vas a encontrar en ningún lado. Pero te lo di tan sencillito y masticadito, bien digerido, hasta tú lo puedes enseñar, porque te voy a enviar en este momento las filminas para que tú lo enseñes a otra persona. ¿Ok? Voy a activar el micrófono. Si tienen alguna pregunta, inquietud, vamos a ver. Si tienen preguntas, estoy dispuesto aquí a escucharles. ¿Alguna duda, inquietud? Vamos a ver si desean preguntar pastor, algo. Sí, pastor, una pregunta. A ver. O sea que realmente nosotros, aunque veamos lo que veamos, realmente no nos vamos a asombrar. Buenas noches. Hola. Hola. Sí, sí, te escucho. Ya, aunque veamos lo que veamos, la parte pues que está pasando todo, pues se puede decir inclusive idolatrías, corrupción, en cuestiones de lesbianismo, homosexualismo, todo eso realmente no nos debe asombrar con la parte de los judíos, sino que debemos de seguir orando por ellos hasta que pueda realmente, como usted dice, pues entrar la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y de ahí ellos realmente pues tengan la oportunidad de
de verse pues con Cristo cara a cara, en pocas palabras, ¿para qué? Para que puedan ser salvos. Así es, exactamente. Muy interesante tu apreciación, exactamente. Por eso digo que nada se puede hacer. A veces queremos criticar que por qué hay mucha marcha gay allá y tanta cosa, porque aún no es el tiempo de Israel. Aunque es su pueblo, tenemos que clamar y orar para que Dios bendiga a esta nación hermosa. Pero que serán salvos, serán salvos. Eso sucederá después que la iglesia sea arrebatada. Bien, siguiente pregunta. Pero entonces, pastor, ¿van a morir muchos judíos? Aunque Sí, dice claro. que sí, y no serán salvos. No, no todo, mira, morirán millones, ya han muerto. Hitler mató 6 millones de judíos. Habrán millones que morirán de una muerte natural, violenta, etcétera. Pero el plan de Dios sigue. Por ejemplo, de los 70 años de la cautividad, Daniel pensaba que los 70 años se iban a cumplir y que ya iban a regresar en Daniel 9. El ángel le aparece y dice, bueno, realmente se está hablando de las 70 semanas, que significa 490 años, más la última semana. Bueno, le hace un poco de fechas que realmente el regreso de los judíos tiene que ver con un programa escatológico y no solamente que iban a volver a Jerusalén. Entonces, la continuidad del programa de Dios es eterno. Es eterno. No solamente es dispensacional, donde llegó y se cumplió. No, señor. Siempre hay un programa que tiene que ver con los años milenarios. Sí, que van a morir judíos. Sí, claro, morirán. Siempre han muerto. Pastor, entonces los 6 millones de judíos, se puede decir, ¿sí? Que esos 6 millones de judíos que yo siempre me he preguntado ¿fueron salvos o no tuvieron la oportunidad de ser salvos? Si fueron salvos, es porque aceptaron a Cristo. Israel no es salvo porque es Israel. No olvides que ellos han rechazado a Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no lo aceptaron. Y la Biblia dice, Juan 3:18, el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Por qué es que ha sufrido el pueblo de Israel? Por eso mismo, por la idolatría de adorar a otros dioses. Entonces, no son salvos porque son judíos. Son salvos porque aceptan a Jesucristo. Por eso dice otra vez lo que dice Romanos 11, y este será mi pacto que quite la impiedad de mi pueblo, que quite el pecado. Hay evangélicos acá, por ejemplo, en Guayaquil, en Ecuador, que tienen idolatría a los judíos. Y si hasta se cambian de nombre, ahora ya no se llaman Carlos, ahora se llaman David. David ben Abraham. Ya antes se llamaba Manuel, ahora se llama Saúl Din Monbren. O sea, se cambian nombres raros. ¿Por qué? Porque consideran que el pueblo judío tiene que ver con el propósito de Dios. Hermano, la iglesia está en el propósito de Dios. Claro que es bendecida gracias a esa incredulidad. Si por la incredulidad de Israel ha traído riquezas de bendición al pueblo gentil, ¿te imaginas cómo será cuando Israel sea salvo de verdad? ¿Ah? Eso dice Pablo en Romanos 11. Así que amén. No hay que hacer idolatría, no hay que hacer idolatría del pueblo de Israel porque ellos necesitan, aún más, ante Dios, la iglesia está más cercana que los judíos. ¿Por qué? Porque ellos son amados por los padres, pero nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Ellos a un muro y nosotros directamente a los lugares celestiales. Amén. Entonces, ¿qué nos toca? Orar por Israel. Sean prosperados los que te aman. Salmos 122:6. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Israel es un pueblo que Dios lo llamó y él va a ser salvado. ¿Ok? Bien, siguiente pregunta. ¿Alguien quería preguntar? Bueno, Pastor, la última pregunta. no, pastor, una
acotación más acerca de la pregunta de la hermana, que es verdad lo que usted dice, que solamente, como dice la palabra, el que persevere hasta el fin, será salvo, dice la palabra, ¿no? Que Dios no hace excepción de personas, sino que el que es fiel al Señor, el que recibió como al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal y que vive conforme a su voluntad, ese será salvo, dice la palabra, porque Dios no hace excepción de personas. Para el Señor no hay judío ni griego, dice libre ni esclavo, sino el que Él es fiel, ¿no? El que persevere hasta el fin. Pero sí ellos tienen una promesa, ¿no, pastor? Que tienen un pacto por Abraham, Isaac y Jacob, dice, ¿no? Pero sí nosotros somos llamados a bendecir a Israel, a hablar, a orar, como usted lo decía. Pero no hay que entrar en un concepto de idolatría a Israel. Sí hay que hablar bien, pero no porque sean israelitas quiere decir que todas las cosas que ellos hacen están bien, sino que hay que bendecirlos, pero no entrar en como que endiosarlos a ellos, ¿no? Así es, no hay que endiosarlos. Eso es malo, eso es malo. Hasta Pedro, cuando alguien vino, se le arrodilló, Cornelio, levántate, levántate. Yo también soy hombre. Un ángel, inclusive, cuando Juan iba a adorarlo, dijo, no, levántate, Juan, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Entonces los evangélicos consideran que todo lo judío es más cercanía a Dios. Eso es mentira. Ellos están en incredulidad. Lo que son tierras bíblicas, tierras bíblicas, sí, aprende mala palabra. A ver, Carmen Tene. Pastor. A ver, Pastor. sí, Carmen. Buenas noches, pastor, bendiciones. Yo creo que más claro de esta clase que nos ha dado usted está basada en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, en donde dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, eso está basado, es para nosotros, y que por la gracia y la misericordia de Dios nos ha permitido esta bendición, digamos, pero sobre todas las cosas, Dios también va a regresar por los suyos, va a regresar por Israel, que también, como dice, en un principio vino por ellos, pero ellos no lo reconocieron, en pocas palabras, no lo valoraron, pero esto hizo para que de ahí naciera esta oportunidad que tenemos ahora nosotros, pastor. Gracias, pastor. Amén, amén. Amén, así es. Aarón, ¿ibas a preguntar algo? Pastor, Marisela Gutiérrez. Ay, discúlpeme, dice Aarón. No está mal. Bueno, acá hay una inquietud mía. A partir del versículo 25 de Lucas 21-25, ahí habla que habrá señales extrañas en el sol, en la luna, en las estrellas, habrá cataclismos en los mares, pero esa señal, supuestamente mucha gente atribuye a estos tiempos, que la luna roja, que la luna negra, que la luna salió por aquí, y le hacen parte del Apocalipsis, pero de acuerdo a lo que nos ha explicado el día de hoy y los días anteriores, nosotros seremos arrebatados para poder ver esto, o sea, nosotros no veremos, o será después, dentro o durante. Claro, gracias por preguntar. El contexto de Lucas 21 se refiere a la gran tribulación, al tiempo del gobierno del anticristo. Que hay señales en la tierra ahora, pues siempre lo ha habido. Guerras siempre han habido, maremotos y terremotos siempre han habido. Pero si vamos hermenéuticamente, a interpretar el contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta que ese pasaje se refiere a los tiempos finales que la iglesia no estará. Por ejemplo, Lucas 21 es lo mismo que Mateo 24, pero Lucas lo pone más específico, pero Mateo 24 lo habla en otro lenguaje, pero realmente es igual. En Mateo 24, por ejemplo, habla, el uno será tomado y el otro será dejado. Y muchos usan ese versículo para hablar del rapto de la iglesia. Y nada tiene que ver el rapto ahí. Tiene que ver con Israel y los gentiles para entrar al milenio. Así que, gracias por preguntar. Y Lucas 21 nada tiene que ver con lo que hoy está pasando.
Cuando eso suceda, la iglesia no estará aquí. Cuando se cumpla lo de Lucas 21, la iglesia no estará aquí. Gracias, mi pastor. Bendiciones. Amén. Amén. Listo, mis hermanos. Entonces, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Ya voy a mandarles el link para que lo puedan ver con calma otra vez. Para algunos este tema es muy nuevo, así que puedes verlo de nuevo. ¿Ok? Dios les bendiga, pastor, y a todos los hermanos.